Eh, ujú. Así que bueno, Marta, te doy la palabra. Bienvenida aquí, Marta Chávez, con nosotros. Gracias, Natalie, por esta invitación tan bonita. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad, déjenme decirles que estoy gratamente sorprendida con el camino que hemos hecho en el grupo de WhatsApp, porque las personas han encontrado que es un tema que les llama la atención, que es un tema que los toca de alguna forma y por otro lado se sienten identificados con la temática. Pero por otro lado, lo más interesante es que no tenían un espacio para poder compartir sus pensamientos o sus ideas o simplemente estar ahí leyendo y probablemente reflexionando en algunas cosas. Me llama mucho la atención que hoy precisamente las personas estaban angustiadas con, bueno, ¿y cómo hacemos para encontrarnos? ¿Será que nos mandas el link? ¿Será que nos dices a qué hora es? ¿Nos vas a enviar? Entonces, eso, precisamente eso que ocurrió es una, una característica de las personas altamente sensibles. Yo quiero que me digan, ¿ustedes han escuchado el término personas altamente sensibles? ¿Qué saben sobre el tema? Rápidamente, si alguien quiere hablar, si alguien quiere decir alguna cosa, etcétera, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar por, por comentar qué es esto, ¿vale? Ok, cuando estamos hablando de la sensibilidad es un rasgo de nuestro sistema nervioso. Es una característica relacionada con un procesamiento sutil de la información sensorial. ¿Esto qué quiere decir? Todos nosotros los seres humanos tenemos zonas y tenemos terminaciones nerviosas en toda nuestra piel, en todos los órganos de los sentidos que nos permite procesar la información. ¿Te molesta? ¿Perdón? Ay, Bueno, y entonces lo que pasa es que ese procesamiento puede ser de muchas formas y en este caso es un procesamiento muy sutil. ¿Qué encontramos normalmente? Que hay estímulos para las personas que son altamente sensibles en donde hay un nivel, el nivel de excitación del sistema nervioso a los estímulos que pueden ser sensoriales, que pueden ser motores, que pueden ser de muchos estilos, es un poco diferente, es decir, se traduce de una forma diferente y a mayor excitación del sistema nervioso, es decir, hay una respuesta mucho mayor. Esto quiere decir entonces que los estímulos implica que cualquier cosa que despierte el sistema nervioso capta la atención y los nervios inmediatamente responden. Esta es una forma muy simple de explicarlo. Lo hago así como para que no sea tan complicado en la jerga, en psicología o en medicina, en cosas mucho más sofisticadas. Ahora, ¿qué encontramos nosotros? Normalmente las personas paz, desde muy pequeñas, tienen unos niveles de sensibilidad altos, ¿cierto? Y nacen con esta característica. Esto quiere decir que puede ser heredado o no. Si ustedes, por ejemplo, se dan cuenta que pueden ser una persona paz, y ustedes le preguntan a su papá o a su mamá o tienen alguna información de cómo eran ellos o qué características tenían, probablemente pueden encontrar como una especie de mapa, encontrar un hilo conductor que les responda a esta pregunta. Por otro lado, quien más ha trabajado este tema fue la doctora Elaine Aron, norteamericana, porque ella misma es una persona paz, es una persona altamente sensible. Ya es psicóloga y
También ha trabajado con su esposo que es psicólogo, los temas relacionales, los temas del amor, especialmente porque ella encuentra que hay personas que no se sienten bien en el mundo, pero porque no encajan, porque son diferentes. Y entonces ella dice esto, la sensibilidad no es nueva, simplemente es porque es difícil de observarla y analizarla o analizar la forma como las personas se comportan, especialmente porque el método que se utiliza en psicología no es el apropiado para analizarlo y para verlo. Aquí, si ustedes ven un poco en la parte izquierda o derecha, ahí hay un animalito. Ese es un animal que a mí personalmente me parece muy interesante porque es un camaleón. Y muchas Marta, veces, dime, Marta, es dime. que yo creo, no sé si están viendo todos la presentación o estamos viendo solo la imagen al principio. Eh, Sí, solo la imagen del principio estamos viendo. se ve solo la parte donde empieza la presentación, pero no estamos viendo la presentación en movimiento. Ah, ok. Ahí, eso no lo habíamos visto. Esta no Toca la había visto. Ok. no, no, es como si no hubiese pasado las diapos. Sí, bueno, pero esta ya, algunos datos la están viendo. Sí, ahí lo estamos viendo. Ajá. Perfecto, listo. Entonces, va a tocar hacerlo a mano. Aquí no nos complicamos la vida. Bueno, entonces lo que les estaba diciendo, que la doctora Aaron encontró algunas características bastante interesantes. En este tema, ella quiso profundizar e hizo unas entrevistas a 300 personas y encontró que tenían un rasgo. Esto es un rasgo o una característica de la personalidad de pues obviamente de las personas, y encontró que entre el 15 y el 20% de la población corresponde a una persona de alta sensibilidad. Esto quiere decir que hay personas que tienen diferentes niveles de sensibilidad, hay personas que son más sensibles que otras y que las personas que son mucho más sensibles pues es porque tienen una alta sensibilidad. ¿Qué es lo que ocurre entonces con un bebé con alta sensibilidad? Es un bebé que puede ser irritable, que no duerme bien y que cuando un papá no entiende qué es lo que está pasando, pues puede sentir que hay que hacer algo diferente. Entonces son bebés que las etiquetas de la ropa, por ejemplo, les molesta las temperaturas, les molesta algunos ruidos, les molesta algunas luces, etc. Así es que nacen las personas altamente sensibles. Cada persona paz es diferente. Esto quiere decir, aunque se comparte el mismo rasgo, la expresión de ese rasgo o de esa característica es diferente. Esto quiere decir que hay personas que son paz, que tienen algunas particularidades y otras que a pesar de ser paz tienen otras. De manera que no entramos todos o no entran todos dentro de ese mismo saco. Por otro lado, a ver, porque aquí hay algo que es importante, que es encontrar los antecedentes. Los antecedentes, ¿están viendo lo de los antecedentes? O, por favor. Estamos en algunos datos. Ah, bueno, listo. Ahí, antecedentes, bien, perfecto. Ok, entonces ya me di cuenta qué es lo que está pasando, que toca. Bueno. Dentro de los antecedentes de este trabajo y de este concepto, encontramos algunos. ¿Conocen a Jung? Bien. Carl Jung fue un psiquiatra suizo que trabajó en la escuela psicoanalítica directamente con Freud. Y aunque Freud centraba las cosas y los problemas de las personas en dificultades sexuales o gran parte de sus problemas eran relacionados con la parte sexual, Jung
habló que la mayoría de las cosas son inconscientes, pero, y aún sin embargo, el trauma sexual en algunas personas los afectaba mucho más. Él mismo era una persona paz. Vamos a ver por qué. Él era una persona introvertida, era una persona que reflexionaba muchísimo. Quiero decirles que yo, como hablo portugués, hay momentos en los que utilizo algunas palabras y yo lo que quiero es que ustedes comprendan que a veces tengo algunas dificultades, pero bueno, no hay problema. Él reflexionaba mucho sobre sí mismo, sobre las características que él tenía, sobre lo que ocurría alrededor, y esta es una característica típica de las personas paz. Ven las sutilezas, se encargan de no solamente observar, sino de sacar las conclusiones, asociar todo lo que está alrededor de ellos. Entonces, él desarrolla algo que tenía que ver con la energía vital de las personas. La energía vital de las personas puede estar focada o bien hacia afuera o hacia adentro. Cuando esa energía vital está enfocada hacia afuera, hablamos de extroversión. Entonces son personas, una persona extrovertida es aquella que necesita estar en contacto con la gente, que le gusta hacer cosas fuera, que le gusta compartir las cosas, los conceptos, conocimientos, etcétera. Y no tiene ningún problema en estar en espacios abiertos por un buen tiempo. Les gusta bailar, les gusta la música estridente, etcétera. Por el contrario, las personas que tienen introversión tienen energía vital más enfocada hacia adentro. Esto quiere decir que las personas introvertidas les cuesta estar en contacto cuando hay muchas personas. Podríamos decir que una persona introvertida es tímida. Sin embargo, encontramos una relación entre una persona altamente sensible, la timidez y la introversión. No es lo mismo, no es lo mismo, sin embargo, la relación es muy fuerte. ¿Por qué? Porque una persona introvertida muchas veces le cuesta estar en contacto con las personas. Una persona tímida no se atreve a hacer algo. Y una persona altamente sensible puede ser o bien introvertida o bien extrovertida. Esa es una de las características que encontramos. De manera que muchas veces esos grados de sensibilidad los podemos encontrar y es absolutamente normal. Ella entonces, la doctora Aro nos dice, bueno, sí encuentro un porcentaje de personas que son extrovertidas y ha sido confirmada con otros trabajos, especialmente porque ella ha hecho sus trabajos en la década de los 90, ya tiene un buen tiempo, estamos en la tercera década prácticamente de estos trabajos. Generalmente son personas altamente sensibles a los estímulos, pueden ser introvertidos o que reaccionan de forma rápida. Es decir, la persona que está frente a una situación, a un ruido que molesta, inmediatamente va a intentar huir de esa situación. Hay un olor que como que no es el que le gusta o un olor fuerte, inmediatamente. Entonces, hay una reacción rápida a un estímulo que la persona siente definitivamente que es desagradable y que no puede manejarlo. Otra característica que encontró Jung, y estas también tienen que ver con la personalidad, porque él trabajó los tipos de personalidad, es la parte de la intuición. Hay personas más intuitivas que otras. Y en ese sentido, vemos que las personas altamente sensibles han desarrollado una lectura del ambiente que es no solamente inconsciente, sino que es semiconsciente. Y pareciera que su intuición está mucho más fina, es mucho más refinada.
Entonces, estos son de los antecedentes que la doctora Aaron encontró, especialmente porque no había mucha literatura sobre el tema de la sensibilidad. Muchas veces las personas que van a un psiquiatra, a un psicólogo o un consejero, no saben qué es lo que está pasando. Y entonces encontrar un nombre específico para una situación como esta nos permite y le ha permitido a las personas conocer más ese rasgo y estar más tranquilos. ¿Por qué? Porque no quiere decir que estén enfermas, no quiere decir que tengan un problema, una enfermedad mental. Si bien la introversión y si bien que hace parte de unas características de la personalidad, si bien la alta sensibilidad puede acompañar algunos problemas porque las personas lo pueden expresar a lo largo de su vida, no siempre van a tener esa situación. Ahora entonces, están viendo ¿verdad? Estaba diciendo que cada persona pasa es diferente, aunque el rasgo o la característica sea común. También la doctora Aaron, anteriormente dije que entre el 15 y el 20% de la población corresponde a las PAS. Y dentro de ese grupo de personas, el 30% encontramos que son extrovertidas. Es decir, hay personas que son muy sensibles, pero su energía está enfocada hacia afuera. Les gusta estar con la gente, no tienen problema en exponerse, les gusta estar en ambientes abiertos y aún así pueden ser sensibles. ¿Qué es lo que pasa entonces? Como hay una mayor percepción de lo sutil que permite recoger la información del consciente y del semi-inconsciente, muchas veces saben las cosas, pero no saben cómo lo supieron. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces como que aparecen ideas, aparecen informaciones que simplemente pudieron encontrar. Las personas paz están enfocadas en los detalles, están enfocadas en las sutilezas. Entonces, es muy interesante que en un grupo de personas hay una persona que es altamente sensible, esa persona pueda mostrarle otra forma de una circunstancia a ese grupo. Es decir, que pueda leer otra información que no es explícita para las otras personas. En ese sentido, una persona paz es muy útil y es una persona que puede no solamente leer y ver algunas cosas que están ocurriendo ahí, sino que hace unas asociaciones que son bastante acertadas, que son no solamente acertadas, sino muy asertivas. Entonces, esa característica la tiene. ¿Qué otra cosa podemos encontrar aquí? Aquí hay un pequeño error. Tienen interés por un camino espiritual. La parte espiritual es algo que siempre se están preguntando. De hecho, encontramos que hay algunas personas que tienen una especie de percepción extrasensorial. ¿Cómo es esto? Resulta que un niño paz tiene más activada la fantasía, tiene más activada la imaginación. Y en ese sentido también vemos que el hemisferio derecho está muchísimo más activado. En los últimos años que se han utilizado diferentes formas de ver cómo es que funcionalmente se estimula el cerebro, tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho, en una MRI, es una tomografía especial, funcional, podemos ver las zonas del cerebro que pueden ser de algunos de los hemisferios o en la parte posterior, en la parte anterior, que se activa mucho más fácil. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Mientras el cerebro
el hemisferio izquierdo está relacionado con temas de lógica, con temas de análisis, con temas mucho más estructurados. El hemisferio derecho es el encargado de la imaginación, de la memoria musical, es el encargado de lo que tiene que ver con la creatividad. Por favor, este es un tema importantísimo porque encontramos que estas personas son altamente creativas. Y no solamente eso, sino que están relacionados con profesiones de creación. Entonces podemos encontrar muchos artistas, artistas plásticos, podemos encontrar personas que les gusta la poesía, otras personas que les gusta la danza, que les gusta el teatro, etc. Son personas que les gusta la historia, por ejemplo. Son excelentes terapeutas. Son personas que son como consejeros. Esos consejeros y personas que quieren ayudar a los otros generalmente son personas paz, porque son capaces de sentir lo que le está ocurriendo al otro. Entonces esa sensibilidad le da una herramienta para encontrarse mejor con el mundo. Pueden ser músicos. Generalmente encontramos músicos. No sé si ustedes recuerdan la historia de Mozart o la historia de Beethoven. Beethoven tenía un padre alcohólico y él era de una sensibilidad tal que era tan sensible, pues él desarrolló una sordera desde muy temprano, pero su sensibilidad le permitió, por ejemplo, componer sonatas para piano que conocemos, las 9 sinfonías. Fue capaz de introyectar unos códigos musicales muy sofisticados, pero además, a pesar de la situación que él tuvo cuando era pequeño, él se sobreponía y no solamente eso, sino que la música le permitió comunicarse con el mundo y la música le permitió mostrarle al mundo sus sentimientos a través de todo eso que estaba ahí. Igual ocurrió con Mozart y muchos de los músicos tuvieron vidas difíciles. Entonces, muy probablemente, si le hubiéramos aplicado un test, muchos de ellos saldrían como personas altamente sensibles. Estas personas tienen una característica y es que el procesamiento es muy profundo en los detalles sutiles, pero piensan mucho en el pasado y en el futuro. Por eso es que hay que traerlas al presente. Y traerlas al presente implica, bueno, vamos a utilizar algunas estrategias para hacerlo, que más adelante vamos a hablar de una forma somera, pero pienso que es importante que ustedes conozcan qué pueden hacer. Como les decía, aprenden lenguas fácilmente, precisamente porque el lenguaje tiene mucho que ver con la información que pueden obtener. Hay un lenguaje que es el escrito, un lenguaje que es el hablado y hay un lenguaje que simplemente empiezan a conocer en la parte fonética, a leer y a escribir, que son áreas del cerebro que tienen mucho que ver con la memoria. Entonces, esa memoria de las lenguas es realmente algo que es desarrollado en las personas paz. Y entonces, claro, yo les estaba diciendo, utilizan más, muchísimo más el hemisferio derecho. Bueno, vamos entonces a medir la sensibilidad. Esto quiere decir entonces que, por favor, les quiero pedir algo a todos los que están presentes. Les voy a hacer algunas preguntas y van a decir si esto es falso o verdadero en sus vidas. ¿Para qué? Para que podamos interactuar y que puedan decir si se sienten identificados o no con este rasgo. Entonces, si quieren lápiz y papel, son 23 preguntas, ¿ok?
Yo las voy a leer y ustedes me van a decir si eso es verdadero o es falso, etc. Entonces la primera dice así: parece que tengo conciencia de las sutilezas de mi entorno. Por favor, decidan si es falso, si eso es verdadero, etc. 2. La disposición de otras personas me afecta. Es decir, cómo se sientan las otras personas me afecta. 3. Tengo tendencia a ser muy sensible al dolor. 4. En días muy agitados, siento la necesidad de retirarme e irme a la cama o a una habitación oscura o un lugar donde pueda tener privacidad y alivio en relación a los estímulos. 5. Soy especialmente sensible a los efectos de la cafeína. ¿Qué pasa cuando tomo cafeína? Soy más sensible, cuántos cafés tomo al día, prefiero tomar una infusión, etc. 6. Las luces fuertes, los olores fuertes, las telas burdas, las sirenas cercanas, me dejan fácilmente abrumado o abrumada. 7. Tengo una vida interior rica y compleja. Eso es falso, eso es verdadero, ¿cómo sienten eso? 8. Me siento incómodo o incómoda con sonidos o ruidos altos. 9. Por favor, ¿me están siguiendo? Espero que sí. La 9 dice: quedo profundamente conmovido con el arte y con la música. La 10 es: soy concienzudo, es decir, las cosas que me están ocurriendo, que ocurren tanto a mi alrededor como dentro de mí, las asumo con una conciencia mucho más fina, concienzudo en decisiones, concienzudo en la percepción de las cosas y concienzudo en lo que estoy viendo, por ejemplo. 11. Me asusto fácilmente. ¿Esto qué quiere decir? Si de repente estoy en una habitación y hay un ruido fuerte, que digo, ¿y esto de dónde viene? Me asusto. O de repente estoy durmiendo y hay un temblor, me asusto. O de repente estoy en un lugar y aparecen sirenas de ambulancia, este tipo de cosas, y como que me sobresalto. Bien, vamos con la 12ª. Y dice así: me agito mucho cuando tengo mucho por hacer en un corto espacio de tiempo. Hay circunstancias donde tengo mucho por hacer y tengo un corto espacio de tiempo. ¿Cómo me siento yo? ¿Ok? Es mi respuesta interna a esa situación. ¿Cómo se siente? La 13ª es esta.
cuando las personas se sienten incómodas en un determinado ambiente, tengo tendencia para comprender lo que se debe hacer para que la situación sea más agradable. Es decir, yo digo, creo que falta más iluminación, hay que colocar los asientos, las personas de pronto necesitan un cojín, la música está muy alta, etc. Yo puedo tener esa tendencia, o ustedes pueden tener esa tendencia, para que las personas se sientan más cómodas y la situación sea más agradable. De eso se trata. Les pido disculpas porque de verdad tengo un teclado en portugués y a veces en español y en portugués y hay unas palabras que no están bien escritas. Bueno, la 14ª dice, me siento incómodo o incómoda cuando las personas quieren que yo haga varias cosas al mismo tiempo. Hay personas que pueden hacer cosas al mismo tiempo y no tienen dificultad. En este caso, ¿cómo es? Eso es falso, eso es verdadero. Vamos con la 15ª. Me esfuerzo para no cometer errores ni olvidarme de las cosas. Eso es falso, es verdadero. ¿Cómo siento eso? Bueno, vamos a pasar al otro. Uy, ¿qué pasó aquí? Oh, oh, 16. La número 16. Está mal. Entonces, vamos con la 16ª. Hago lo posible por evitar ver películas violentas o ciertos programas televisivos. Falso o verdadero. 17. 17. Me siento desagradablemente agitado cuando están ocurriendo muchas cosas alrededor mío. ¿Cómo me siento yo cuando están ocurriendo muchas cosas alrededor mío? ¿Cuál es esa sensación? Me siento agitada. Que lo acrediten. Una de las preocupaciones de la comunidad tiene que ver con la invasión del suelo que se está presentando en el predio de la prensa. Hay unos deslaves bastante. ¿Qué pasó? Bien. Es importante que me digan si están. Sí, es de que alguien activó su micrófono. Ok. Les pedimos que traten de mantener sus micrófonos apagados. Gracias. Después, cuando hagamos el análisis de los resultados, pueden hablar. ¿Ok? ¿Les parece? Ok. Bueno, vamos con la 18ª, la número 18. Tener mucha hambre genera en mí una reacción fuerte que perturba mi concentración o estado interno. ¿Qué pasa cuando tengo mucha hambre? ¿Me puedo enfocar en las cosas o me siento incómoda? La 19ª, los cambios en mi vida me dejan sacudida, me aturden, no me hacen sentir muy cómoda.
La número 20. Siento y disfruto de aromas, sabores, sonidos y obras de arte delicadas y agradables. ¿Eso es falso? ¿Eso es verdadero? ¿Qué pasa con eso? La número 21. Establezco como prioridad en mi vida evitar situaciones perturbadoras u opresivas. La número 22. Cuando tengo que competir o ser observado mientras realizo determinada tarea, me pongo nervioso de tal forma que el resultado acabe por ser peor. La número 23. Cuando era niño o niña, mis padres o profesores parecían considerarme como sensible o tímido o tímida. Ok. Bueno, y entonces vamos a ver qué resultados encontraron ustedes aquí. Me gustaría escucharlos. ¿Alguna persona que quiera compartir los resultados, por favor? Y de esto los comparto yo, soy María Victoria. No me funciona la cámara, lo siento. Ok. Pero Mara Victoria, ¿escuchaste las preguntas? Escuché, les apunté y las he ido Ok, calificando. perfecto. Eran 23 preguntas. Eran 23. Yo, Perfecto. yo le he puesto un De check. esas 23 preguntas, Sí, ¿cuántos positivos o mejor, cuántas verdaderas tuviste? yo puse el check a 20 y hay una que tengo dudas. Ok, es decir, las 20, por lo menos 20 son verdaderas, ¿verdad? Y Sí, hay dos que tienes dudas. Ok, bueno, pero eran 23, entonces falta una, ¿será? no, otra seguro que no. O sea, por ejemplo, cuando tengo hambre me genera perturbación, esa no, me Ok, aguanto. te aguantas. Te aguantas, pero no te sientes muy Me bien. aguanto, pero vamos, si me puedo comer un bocado, me lo como. Ah, ok, bueno, entonces se produce alguna perturbación. O cuando estás realizando alguna actividad que necesita concentración y si tienes hambre, mucha hambre, como que no logras concentrarte. Eso puede No, ocurrir. fíjate, ahí no me pasa. Ah, ok, muy bien. O sea, creo que después de la concentración, Ok, sí, en cuanto dejo lo que estoy haciendo, sí, siento la sensación de hambre. bueno.
Entonces, vamos a escuchar a otra persona del grupo. ¿Quién De más quiere acuerdo. Muchas compartir gracias. sus resultados? Mari Marta, Carmen, Mari ¿quién quiere? Carmen, eso. Ok, Mari, sí. Gracias. Bueno, yo ahorita tuve 17 verdaderas y 6 falsas. sí, Y de esto, o sea, la última, cuando era niña, bueno, sí, me consideraban sensible. O sea, yo lo que tiendo a hacer es, soy muy llorona. O sea, yo lloro mucho por sí. todo. O sea, lloro mucho por alegría, por gratitud, por emoción, porque siento bonito, porque algo me mueve el corazón, porque estoy enojada, encabronada, frustrada, por todo lloro. O sea, en diferentes situaciones. Y entonces, y lo mismo mi mamá, ¿no? O sea, ahorita que decías de cómo viene, mi mamá, igual, bueno, yo igual que mi mamá, en la parte de llorona. Y entonces, no sé si eso también tenga que ver con la parte sensible, el ser chillón. Ok. El hecho de que llores con facilidad y el hecho de que no solamente llores en situaciones, por ejemplo, de miedo, de estrés o estés triste, porque también te emociona mucho ver, por ejemplo, una puesta del sol y acabas Sí, llorando. sí, O sí. ves, por ejemplo, un animal tierno y tú dices, no, ay, qué ternura, eso es divino, me encanta. O cuando de pronto estás escuchando una música que a ti te eleva. Vamos a Sí, suponer que vas a escuchar la Oda a la Alegría de Beethoven, que es sublime, o algo de Bach, y tú acabas llorando. sí. Evidentemente ese es un rasgo importante de la sensibilidad. Entonces, es absolutamente mm, Ok. afirmativo, claro que sí, claro que sí. Entonces sí, 17 verdaderas y 6 falsas en mi caso. Bueno, muy bien, gracias. Muchas Bien, gracias a ti. ok. Aquí tenemos dos, aquí tenemos Mari Carmen y otra Carmen, ¿verdad? Sí, yo vi. ¿Quién más Sí, quiere? Ok, yo también soy Carmen. ok, Eh, Carmen, ¿quieres ok. compartir con nosotros qué encontraste, por favor? Pues mira, a mí me han salido 21 verdaderas y dos, me han salido la 14, me ha Sí, salido que no, o sea, tengo bastante tolerancia a ver las películas estas de miedo, sí. las puedo ver, y, y otra más que me ha salido que no, pero en general me han salido todas que sí. Yo no me he considerado nunca una persona paz. Es que, bueno, realmente es que no sabía, conocía este concepto hasta hace muy poco. Y bueno, sí, yo coincido con la compañera que ha hablado antes, que también soy muy llorona, que me afectan mucho las cosas de mi alrededor, de mi entorno, Ujú, los temas relacionales, de compañeros, de parejas, me afectan muchísimo. O ujú, sea, es como que entro en confluencia con la persona que tengo al lado y si la persona que está al lado está triste, pues yo también estoy triste. Si está contenta, yo también estoy contenta. Entonces es como que a veces digo, bueno, ¿y yo dónde estoy, no? ¿Quién soy yo? claro. ¿Dónde estoy? Pero bueno, me tendré que replantear cómo soy y quién soy. En ello estamos. Y Bueno, bueno, ok, me parece interesante que puedas descubrir o descubrirte a ti misma como una persona que tiene estos rasgos, de una persona altamente sensible. Como estábamos diciendo inicialmente, hay personas que son introvertidas por lo general, son tímidas, pero hay otras personas mm, que no, que mm, son más extrovertidas. mm. Entonces, pues eso ocurre. ¿Quién más Yo quiere? Dime, dime. sí, te iba a comentar, yo era muy tímida de pequeña no abría la boca, bueno, y ahora de mayor también un poco, ¿no? Lo que pasa es que sí que me he trabajado mucho el tema este de la timidez y de Ujú, no expresar, e intento abrirme un poco al mundo, ¿no? Pero sí un rasgo mío de pequeña, súper, súper, súper tímida, o sea, y además, no es, sí, sí, muy tímida. Venga, muchas gracias. a ti, Carmen, muchas gracias. Bueno, ¿quién más quiere compartir los resultados? Yo nada más cortito, yo soy al revés. Yo siempre he sido muy extrovertida. O sea, yo soy de la parte de la
de las extrovertidas Del que mencionaste. 30% de los... Sí, Sí. sí, ok. Sí, Eh, eso pasa, ¿ok? Y, Por e- y, y otra cosa más que yo quería checar, o sea, lo que comentó mi tocaya, si alguien está triste, o sea, yo siento su tristeza, comparto igual y puedo llorar, pero después como que siento la necesidad de hacer que esa persona se sienta bien. ¿Me explico? O sea, como que no quiero dejarla triste. O si yo entro a un lugar y siento que el ambiente está pesado, trato de Sí, hacer algo por mejorar el ambiente, no porque yo me baje a ese, sino para subirlo. Alguna broma, invito a la gente a bailar, yo qué sé, pero que no se quede ese ambiente tenso, ¿me explico? sí, sí. O sea, lo siento, pero no me convierto en ese estado, sino lo siento, lo respeto, pero después digo, no me gusta y trato de cambiarlo, ¿me explico? Ok, sí, sí, perfectamente, Ya, perfectamente. perdón, gracias. Muy bien, Mari Carmen. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir el resultado de su... Están tímidos. Bueno. Hola, soy Hola, ¿cómo estás, Luz. Luz? Muy bien, muchas gracias. Pues yo siempre me he considerado una persona muy emocional, altamente sensible, Sí, pero cuando contesté tu encuesta, tus preguntas, me doy cuenta que 13 contesto sí y 10 contesté no. Pensé que iba a ser más alto el número de sí, pero hay cosas que realmente no me molestan. Aunque ujú, soy muy sensible, no me molesta el alto volumen o la gente que esté, digamos, hablando alto, cosas así. Pero sí me considero una persona sensible y a su vez extrovertida. ok. Bueno, tú puedes también hacer parte de las personas extrovertidas dentro del PAS, Sí. ¿ok? Bueno, Ujú. muchísimas gracias. Bueno, gracias. Ok. ¿Quién más quiere compartir los resultados de esta pequeña encuesta? Bueno, están tan tímidos que no quieren hablar. Entonces, quiero decirles lo siguiente, que si por lo menos tienen 12 que son verdaderas, ustedes están dentro de lo que nosotros llamaríamos las personas altamente sensibles. Una persona altamente sensible, que aunque nos estaban diciendo dos compañeras o dos personas del chat, que son extrovertidas, muy probablemente, implica que eso no quiere decir que no sientan, eso no quiere decir que no filtren la información de una forma mucho más sutil, también lo hacen, simplemente que su energía está mucho más enfocada hacia afuera. Encontramos también que lo que decía Mari Carmen, que a ella le gusta que las personas estén bien, ¿sí? Entonces, las personas altamente sensibles muchas veces piensan más en los otros que en ellas mismas. Y eso puede ser un pequeño talón de Aquiles, porque las personas esperan que los otros estén bien y ellas simplemente se olvidan de cómo se están sintiendo. Entonces, encontramos eso. Si encontraron que tienen más de 12 verdaderas, ustedes están dentro del grupo de los altamente sensibles. Igualmente, las personas altamente sensibles en algún momento dicen, pero es que me siento diferente, soy tan diferente que no encajo. Es decir, ¿no les ha pasado que cuando están en una reunión difícilmente encuentran con quién hablar? O simplemente hablan de las cosas, pueden hablar de cosas banales como, oye, está lloviendo mucho, ¿cierto? O no está lloviendo, bueno. Y después, cuando entran un poco en calor, un poco en confianza, pueden hablar de cosas más profundas. Pero además, sienten que como que el espacio en donde están no es muy cómodo. Es como un pez que no se siente en su pecera. ¿Ok? Es
un pez que lo han colocado en un lugar mucho más grande, prácticamente en el mar, y él necesita un espacio para sentir que eso le pertenece. De hecho, otra de las cosas que yo encuentro, hay varios animales relacionados con la alta sensibilidad. Uno de ellos son los caracoles. Los caracoles son lentos y ellos tienen, cuando están angustiados o se sienten amenazados, inmediatamente se repliegan y tienen su concha. Esa es una característica, porque sienten algún tipo de amenaza. Las personas altamente sensibles se pueden sentir así. Y algún tipo de irritación o de irritabilidad. Entonces, muy probablemente ustedes encontraron que tienen problemas de alergia, son hipersensibles en su piel. Probablemente las marquillas de la ropa les molestan y hay telas que les molestan, por ejemplo, las telas sintéticas, no les gustan. Probablemente hay algunas sustancias que les producen una irritación mayor que algunas otras, o algunas comidas. Bueno, y entonces vemos que hay algunas sutilezas al respecto de esto. Pero especialmente quiero que observen, ¿están viendo aquí el slide que les estoy mostrando? Estamos todavía en las preguntas. Se ve Ok. Ok. Entonces, vale, no hay problema. Aquí, vale. Me siento tan diferente y a veces eso produce una sensación de frustración. Eso sentirnos diferentes hace que no nos sintamos que pertenecemos a un grupo o a determinadas comunidades, o simplemente que no tengamos unas características iguales a los otros, y eso produce un desconcierto enorme, pero también mucha frustración. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas paz, vamos a hablar esencialmente de lo que encontró Elaine Aron, y ella dice, son personas DAS, como se dice en inglés, PSES. Esto no es un partido político, por favor. ¿Esto qué quiere decir? El D, del inglés de deep, nos habla de un procesamiento muy profundo. Se procesa la información de una forma profunda. Es decir, el significado es importante. Es lo que me está diciendo a mí, es cómo interiorizo yo eso. ¿Ok? Y entonces, ese procesamiento profundo hace con que yo haga, porque estos son redes neuronales, ¿verdad? Y haga una serie de conexiones. Hay momentos en los que no lo puedo hacer porque no me siento tan cómodo, pero igual lo realizo. Cuando un niño muy pequeño, por ejemplo, es muy irritable, los papás no saben qué hacer, él simplemente lo que hace es que se contrae y hay una contracción de su cuerpo. Eso es lo que hacemos, por ejemplo, en una situación que nos produce alguna tensión emocional. Y en ese sentido, encontramos unas estructuras de carácter de estas personas porque están acostumbradas, algunos de los PAS, a valerse por ellos mismos, a estar aislados, a vivir en soledad y se sienten cómodos con su soledad. Es como el caracol, se siente feliz ahí dentro de su casita, ¿ok? Algunas personas probablemente quieren salir corriendo, ¿sí? Por eso es tan importante el que ese procesamiento profundo sea respetado, ese procesamiento profundo sea comprendido, por favor, esencialmente comprendido, porque a veces ni siquiera nosotros nos comprendemos. Entonces, cuando tenemos ese tipo de procesamiento de las cosas, es simplemente que yo tengo una característica de esas.
podemos encontrar que pueden ser más lentos. Podemos ser un poco más lentos, ¿ok? Pero igual vamos a llegar a un punto de una sutileza y una finura mayor, ¿ok? Bien. O es de sobreestimulación, overstimulated. Esto quiere decir que nos sentimos súper estimulados con determinadas situaciones. Para las personas paz, no es fácil estar en un concierto de rock al aire libre. Para las personas paz, no es fácil, por ejemplo, es caminar en la calle con tanta gente. Les voy a dar un ejemplo. El año pasado que estuve en Madrid con mi hija, en octubre del año pasado, no había por dónde pasar y a mí eso me producía una sensación de no me gusta así porque yo quiero disfrutar las cosas, porque yo quiero estar tranquila. Y eso puede pasar cuando ustedes están en Barcelona, cuando están en Madrid o una ciudad llena de gente. Aquí hay alguien que está en los Estados Unidos. Todas las personas que están aquí están en España, en la península ibérica probablemente. No, yo estoy en Estados Unidos, Luz, Ok, en Luz. Carolina del Norte. Ok. ¿Cómo te sientes cuando vas a Nueva York? Congestionado, sí, la velocidad de la vida es grandísima, la gente ni te mira, pasa muy cerca a ti, te golpea, sí. Y si Claro, está uno en Times Square, es peor, es repleto de gente. claro. Times Square es uno de los puntos calientes en Nueva York donde todo el Así mundo es. está ahí, pasan, siguen, están mirando para arriba, para abajo, porque hay muchos estímulos por la zona de Times Square y Broadway, y entonces toda la cantidad de avisos publicitarios, la cantidad de información es enorme. Por lo tanto, una sobreestimulación. Las personas pasan, te rozan y no les importa porque van muy rápido. Entonces, eso tiene ese tipo de ciudades donde hay una despersonalización de muchas cosas, especialmente porque son zonas altamente pobladas, son zonas donde las personas visitan mucho. Si vamos a París, si vamos a Madrid, si vamos a Nueva York, a determinados puntos. Y, por ejemplo, cuando vamos a un museo, recuerden cuando van a un museo, ¿qué pasa? Un museo famoso. Probablemente ustedes van a ir al Prado. Van muchas personas al Prado, pero tú quieres ver una obra específica y no te permiten fácilmente ver eso porque todo el mundo quiere estar ahí, todo el mundo quiere observarlo, todo el mundo está en lo que tiene que estar. Tú quieres ver, no me acuerdo si es en el Reina Sofía, bueno, que está, por ejemplo, el Guernica. Todas las personas van, quiero ver el Guernica y ver algo majestuoso, grande, es absolutamente lindísimo, pero hay tanta gente, tantos que quieren ver el Guernica. Entonces hay una sobreestimulación. O cómo se sienten, por ejemplo, cuando ustedes van a un lugar y van a subir en el ascensor y de repente entran, hay 4 o 5 personas y de repente hay un olor muy fuerte. ¿Cómo se siente? Como que quieren salir corriendo. Es exactamente eso. ¿Ok? O por ejemplo, cuando van a un restaurante y no solamente hay mucha gente, sino que la comida, pues es muy, por ejemplo, cuando vamos a un restaurante hindú, que es muy rico un restaurante hindú porque la comida es tiene muchas especias, pero puede ser muy picante o puede ser muy salada, o puede ser, etcétera. Esa es algo sobreestimulado. ¿Qué es lo que pasa entonces con un bebé? Y muchas veces se conserva después. Cuando un bebé tiene un estímulo que puede ser muy intenso o muy duradero. ¿Esto qué quiere decir? En una familia, cuando hay un pequeño bebé, que es lo más tierno, lo más lindo, todos quieren abrazarlo, cogerlo,
todos quieren alzarlo, todos quieren besarlo. La sensación del bebé es, no quiero que me hagan esto. ¿Ok? Y si esa sensación, además de ser tan intensa, dura mucho tiempo, pues obviamente que él va a reaccionar. ¿Cómo reacciona? Probablemente va a llorar, probablemente se pone de mal genio y muy probablemente en su rostro va a demostrar el disgusto. Entonces vean que desde que somos muy pequeños, también hay una reacción a determinados estímulos. ¿Ok? Bien. Y en lo que tiene que ver con la E de emotion, emociones, la reacción emocional aparece. Aparecen emociones. Aquí nos estaban contando que escuchando música pueden llorar, que de repente ustedes ven una foto de hace mucho tiempo y recuerdan a alguien importante y se llenan de un estado emocional de nostalgia, puede ser también tristeza, pueden llorar precisamente por eso. Y entonces hay una reacción emocional que puede ser por encima de la media. ¿Ok? Entonces, ahora estaba diciendo Mari Carmen que ella, cuando llega a un lugar y ve que están como apagados, entonces inmediatamente como que ella quiere que las personas estén felices. Hay una reacción emocional, pero además ella la siente. Y entre otros porque esperamos que las personas se sientan bien. ¿Ok? Esa es una característica de las personas altamente sensibles. Bueno, bien. La S, hay una sensibilidad empática que también está relacionada con lo que decía ella. Cuando yo entro a un lugar y siento cómo está el ambiente, siento cómo está la atmósfera, siento qué es lo que está pasando con las personas. A veces leemos y leemos muy bien los estados emocionales de los grupos o de las personas. Y eso está relacionado con la empatía. Es decir, yo soy capaz de ponerme en los zapatos de la otra persona y soy capaz de sentir lo mismo. Entre otras porque encontramos una resonancia corporal. Eso es una resonancia, es decir, lo que está ocurriendo ahí tiene una resonancia en mi cuerpo, porque esencialmente encontramos que la entrada de todos estos estímulos son corporales. Y lo más importante es que yo sea capaz de traducir esa información de una forma tranquila, de una forma calmada y tome las decisiones más apropiadas. Entonces vean que aquí estas 4 características esenciales hacen que, pues evidentemente, nos den todo un mundo, nos permite sentir el mundo de una forma diferente. Esto no quiere decir que seamos bipolares, esto no quiere decir que la depresión, que la ansiedad. Podemos encontrar que algunas personas, con respecto a su historia personal, si vivieron por ejemplo, una infancia difícil en una familia disfuncional, o que no fue comprendida por el papá o por la mamá, o sufrió algún trauma, puede tener estas características, pero además puede ser o ansiosa o puede tener una depresión. En ese sentido, quiero pues decirles que el trauma, como dice Gabor Maté, el trauma es algo invisible, es decir, las cosas simplemente ocurren, pero tú no sabes cómo es que la otra persona lo puede recibir, cómo lo puede manejar, cómo lo puede traducir. Es decir, muchas veces una persona, y en general las personas cuando han tenido experiencias difíciles, esa información o esa experiencia queda simplemente en el olvido, porque el inconsciente lo que hace es protegerla. Pero llega un momento en que puede haber algún disparador que la saca a la luz y la persona puede ser más consciente de lo que está pasando con ella. ¿Ok? Entonces, el trauma es invisible.
Y esto también es algo que han trabajado varios autores, en donde nos están diciendo, ok, y ahora entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Esa es la gran pregunta. Siendo una persona altamente sensible, ¿qué puedo hacer con esta sensibilidad? ¿Ok? Bueno. Vamos a revisar algunas cosas. Vamos a, si alguien quiere compartir alguna experiencia que es importante, ¿cómo me hace sentir conocer más sobre mi rasgo o mi característica paz? Es algo para que puedan reflexionar. ¿Qué puedo hacer para aprender a manejarlo? ¿Cómo fue mi experiencia vital hasta ahora? ¿Cómo fue mi infancia? Gran parte de personas, hay personas que no recuerdan su infancia, dicen, yo recuerdo solamente desde los 10 años para acá, antes no. Es decir, hay un bloqueo importante. Me siento comprendido, comprendida por las personas que no son altamente sensibles, las personas no paz. ¿Qué hago cuando siento dificultades o me siento o no me siento cómodo? ¿Esto qué quiere decir? Que las personas paz, si bien tienen una posibilidad de traducir los estímulos diferentes, no tienen una enfermedad, no tienen lo que se llamaría en inglés un handicap, algo que están por debajo de los otros, no son discapacitados ni tienen ese tipo de problemas. Simplemente son diferentes. Pero es que el mundo necesita más personas así, más personas sensibles. Sientan que tienen un maravilloso don. Las personas sensibles son las personas que pueden aportar mayor sensibilidad al mundo porque ven las cosas diferentes. ¿Ok? Entonces, algo que es importante para todos es darnos un permiso. Y hoy quiero que se den un permiso. Les voy a leer un libro, algo que es Me doy permiso para. ¿Ok? Y les voy a leer simplemente un pedacito que dice así. Me doy permiso para desarrollar mis capacidades creativas. Me permito empezar a escribir poemas o relatos, o a pintar, o esculpir, cantar, descubrir, hacer música, vivir. No acepto en mi entorno a personas frustradas o quejumbrosas, indecisas, bloqueadas, ni a críticos mordaces, que no se atreven a fluir. Mi creatividad, en cualquier campo que yo elija, es válida porque es expresión mía. Este es un tema que es absolutamente esencial. Cuidar de nosotros mismos. Cuidar y no solamente cuidar, sino realmente estar en contacto con esa sensación. Si estoy abrumada por algo, necesito descansar. Si necesito dormir más, normalmente las personas paz necesitan dormir más, necesitan espacios para recuperarse muchísimo más. Son personas que necesitan expresar de una forma diferente lo que están sintiendo. Pintar, escribir, hacer poemas, sacar fotografías, etcétera, porque ese mundo interior tan rico que pueden tener necesita ser expresado y necesita ser conocido. Hay momentos en que se necesita una terapia. Si necesitan una terapia, la terapia ideal que se podría encontrar es una terapia de corte junguiano. ¿Por qué? Porque permite una exploración mucho más profunda de la psique y permite encontrar significados totalmente, digamos que diferentes a lo que podríamos tener en una terapia cognitiva comportamental. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Amar lo que hacemos y hacer lo que amamos. Por favor, es importante eso. Encuentren los lugares, las actividades, lo que a ustedes les gusta para que se sientan seguros, para que se sientan confiados y sientan que son absolutamente amados, tenidos en cuenta, reconocidos y seguros.
hagan todo lo que puedan por ustedes mismos para seguir conociendo esa sensibilidad, expresar esa sensibilidad, pero además que ustedes puedan expresar sus emociones. Y por otro lado, si viven con personas no sensibles o que tengan una sensibilidad menor, es importante que les cuenten, que les digan qué características tienen. Entonces, yo no sé si tienen alguna duda, mi queridísima Natalie. Marta, muchísimas gracias. Qué maravilla de tu compartir. No sé si hay alguna pregunta para Marta antes de ya cerrar este espacio. De pronto también. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. Claro. A ver, ¿cuánto de relacionado puede estar con enfermedades como la fatiga crónica, la fibromialgia? Mira, Porque es como encontramos, mucha hipersensibilidad, ¿no? En esos. sí. De hecho, hay una relación importante aquí porque uno de los temas es que el sistema inmune está sobrecargado, por un lado, pero por otro lado, la hipersensibilidad a los estímulos, donde definitivamente no puedo responder a las demandas de la vida, hace con que mi cuerpo duela, con que los músculos, y tenga fatiga muscular, tenga fatiga en general. Las personas tienen eso. Es una excelente pregunta porque encontramos con frecuencia que hay alergias, que hay problemas autoinmunes, especialmente porque encontramos algo. Hay características de personalidad de las personas con problemas autoinmunes que están muy relacionadas con las PAS. Y generalmente encontramos que hay unas enfermedades autoinmunes que están ligadas, por ejemplo, al género o al sexo, a algunos cromosomas femeninos, más que los masculinos. Hay más fibromialgia en mujeres que hombres, ¿ok? Aunque los hombres también hay hombres altamente sensibles. Lo que pasa es que la cultura les enseñó que no, que ellos no pueden sentir o que no pueden expresar. Pero también igual hay muchos hombres así y pueden sufrir. Pero eso que tú estás diciendo es absolutamente importante porque encontramos con frecuencia este tipo de expresión de la sensibilidad de las personas. Entonces, reaccionan de una forma donde no saben qué hacer y su cuerpo sí reacciona con una enfermedad como fibromialgia, como un problema, por ejemplo, lupus, por ejemplo, un eczema, etc. Evidentemente sí. Oye, muchísimas gracias. De nada. Oye, ¿y con el nervio vago? ¿Con el qué? Con el nervio vago. Ah, con el vago. Pues mira, lo que pasa es que nosotros tenemos dos sistemas de regulación. Y entonces es importante algo aquí. Si estimulamos la calma, estimulamos la tranquilidad, por ejemplo, lo ideal sería que si tú puedes hacer meditación, mindfulness sería ideal. El mindfulness es maravilloso para algunas personas con este tipo de problemas. Otra cosa que podemos hacer es cuando estamos angustiados o beber agua de a poquitos es maravilloso. Y como estábamos viendo que las personas paz viven más en el pasado y en el futuro que en el presente, hacer un trabajo de grounding o de enraizamiento es importantísimo. Sentir el presente y respiro aquí y ahora. ¿Para qué? Para evitar que me sobrevengan todas esas angustias y sentir ese sobrecogimiento tan horrible de ¿y ahora yo qué hago? ¿Ok? Entonces, hay diferentes técnicas, hay diferentes estrategias que podemos hacer y yo creo, porque como pueden ver, este es un tema muy amplio y pues obviamente ya tendremos, a mí me encantaría poder tener un encuentro con ustedes porque si bien es cierto, a través de esto podemos trabajar algunas cosas, sería ideal poder dar otras estrategias mucho más claras y más
que son absolutamente contundentes para este tipo de situaciones. Entonces, bueno, es esencialmente eso. Sí, dentro de la propuesta que tenemos es que para el mes de octubre Marta haría otra masterclass y para noviembre posiblemente estamos organizándonos para hacer un taller online y esperamos que Marta pueda estar también aquí presencialmente en Toledo y hacer algo más presencial de cara a diciembre. Así es, ese es el plan para poder continuar con esto, que es un tema súper amplio también y muy bonito. Entonces, pues la idea es esa, ¿no? Que pudiésemos tener como esa aproximación, así como decía Luz, que decía, yo pensaba que era más sensible y resulta que no tanta, pero estás dentro del número de preguntas positivas. Estamos, porque yo también me incluyo ahí. Y bueno, pues es un tema muy amplio, pero que además seguramente les invitamos a quienes lo vayan a ver luego en diferido a hacer esas preguntas de pronto en el chat, continuar con esas inquietudes, porque a lo mejor, como bien dices tú, Marta, no eres tú, pero tienes un hijo, tu pareja, tu socio. Muchas veces no entendemos reacciones de otras personas que están a nuestro alrededor. Ujú. Si nosotros somos así, pues tal vez podemos entenderlo, pero primero tenemos que entendernos a nosotros y darnos cuenta por qué tenemos unas cosas que tal vez requerimos ser muy amables con nosotros mismos. No es soy enfermo de, No, es simplemente tengo unas necesidades y bueno, pues yo mismo me voy a hacer cargo de mis necesidades, no pedirle al otro que se haga cargo de mis necesidades, que eso también es, excepto que seamos nosotros quienes estamos a cargo de un hijo, ¿no? O alguien claro, así. claro, claro, claro. ¿Sí? Sí, eso que tú estás diciendo es esencial, la parte de la autorregulación. La autorregulación nos permite no solamente darnos cuenta, sino de tomar cartas en el asunto, que de eso se trata. Entonces, bueno, pues de mi parte estoy abierta. Vamos a continuar con nuestro chat que es muy bonito. Espero que hayan conocido algo más sobre los PAS, encuentren que probablemente son PAS, que vale la pena hacerlo, que tienen un don muy lindo para entregarle al mundo y pueden manejarlo. ¿Ok? Entonces, les agradezco mucho, querida Natalia, te agradezco mucho por este espacio y bueno, Gracias a ti por darnos también esa oportunidad de hacer conciencia de nosotros mismos y nos vemos en octubre para nuestro siguiente encuentro de cara a prepararnos para esas otras posibilidades más de ir un poquito más a fondo para quien así lo sienta o tenga una inquietud respecto a con quién conviva. Gracias, Inma, que por ahí estaba, que nos da las gracias, porque a lo mejor podemos también ser terapeutas que vemos pacientes, ujú, pero sí. sobre todo primero hacernos cargo de nosotros. Muchas gracias, Marta. Gracias a todos por participar. Y bueno, nos vemos entonces en octubre. Sí. Muchas Mu- gracias a las dos. Muchas gracias también de mi parte. Ok, Un abracito. gracias por estar aquí. Muchas gracias a las dos, ha sido precioso y muy orientativo. Gracias, Marta. Gracias a todos y que pasen una feliz noche. Un Gracias. abracito. Un abrazo Gracias. para todos. Muchísimas Gracias. gracias. Ok.